Y en esta tercer parte, en este tercer video, quiero cerrar un concepto muy claro. Somos fáciles los seres humanos para poder opinar y tomar parte en un asunto tan delicado como son las tierras de Israel. Es una situación muy delicada. Han habido miles y cientos de miles de muertos provocados por enfrentamientos menores o enfrentamientos mayores como los militares. Y esta situación delicada no pone ni permite Dios ponernos a nosotros como jueces si no podemos ir a la fuente. Yo creo que el que estudia medicina va a la fuente de los libros que hablan sobre medicina. Los que tienen que hablar sobre esta situación que está viviendo el Medio Oriente, si no se recurre a la fuente, nadie tiene directamente una clara evidencia de cómo eran los hechos y cómo tienen que ser ahora. ¿Cómo tienen que ser ahora? Bueno, las tierras las tienen que tener los dueños. Nosotros vivimos en Latinoamérica en tierras que les pertenecían a los aborígenes. Bueno, por esa cuestión de que no aceptaban la civilización y muchas cosas, hubo campañas, las famosas campañas del desierto, las grandes conquistas en esta región del sur de Latinoamérica, pero nosotros sabemos que las tierras no nos pertenecen realmente, si no le pertenecen a los dueños. Y si hoy vinieran de las diferentes tribus que pertenecían en aquel momento a reclamar las tierras, porque ellos dicen ser descendientes y son legales dueños, nosotros tendríamos que aceptar, porque estamos viviendo en tierras que les pertenecían a los aborígenes. Nosotros, hijos de españoles algunos, de italianos otros, de otras partes de Europa y de otras partes del mundo, estamos habitando tierras que no nos pertenecen legalmente. Casi diría que Canaán, que las tierras de Israel, hoy son las únicas tierras que tienen un fundamento histórico y bíblico de a quién les pertenece, de parte de Dios. Dios menciona claramente de quiénes son las tierras. Y usted se estará doliendo por lo que está pasando en este momento y yo creo que podemos entender esa situación. Usted dirá, ¿y usted está del lado de acuerdo o ustedes están del lado de Israel, del lado de los palestinos? Nosotros no tenemos derecho de estar del lado de nadie. Pero si uno va a la fuente, como en otras cosas, la ciencia, el deporte y tantas otras fuentes que descubren muchas cosas, ahí tiene una base y tiene un cimiento. En cuanto a las tierras, a nivel mundial, las que quedan específicamente claras que le pertenecen a alguien son las tierras de Israel. Porque lo dice la Biblia. Usted ve tantas geografías que luego cambian y no hay antecedentes de que esas geografías determinadas le pertenecen a uno o a otro. Depende de la conquista, depende de la fuerza militar, depende del imperio en aquellos momentos, que hoy los imperios se manejan más económicamente que bélicamente. Por eso yo le animo a usted a que si es cristiano o cristiana, o si cree en Dios, si sabe que hay un Dios todopoderoso, vaya y recurra a la historia. Recurra a la fuente. Hagamos como los que saben en otros temas de la vida. Uno no puede hablar mucho de la medicina porque no sabemos, salvo los que estudiaron medicina. No podemos saber de otros tipos de ciencias, de las fabricaciones, de los descubrimientos. Cada especialidad, cada oficio, ya sea desde el más forzadamente trabajado como aquellos que son de estar en un escritorio, todo tiene una ciencia, todo tiene una fuente. Y solamente aquellos que recurren a la fuente pueden desarrollarlo, pueden ser protagonistas. Dije la ciencia en el área de la medicina, la ciencia en cuanto a la tecnología, todo tiene una fuente.
para nosotros las tierras que hoy en día se están disputando tienen una fuente y están delegadas para determinado pueblo. Dios lo bendiga, Dios le dé paz, tenga la prudencia de no opinar, haga como nosotros recurrimos a la fuente, no tenemos una opinión personal, pero la fuente está acá. Ore por Israel, ore a Dios por el pueblo palestino, ore para que cesen los enfrentamientos. Sé también como cristiano que hay profecías que hablan sobre la reconquista de la tierra de Israel. Hay citas bíblicas que mencionan que los israelitas van a venir del norte o del sur, del oriente, y van a ir a las tierras donde habitaron sus ancestros. Significa que ya estaba hablado de parte de Dios de que esas tierras iban a ser reconquistadas aunque se perdieran una y otra vez. Qué lindo sería que podamos hacer las paces con los aborígenes, sus descendientes. Se ha hecho más de una vez un pedido de perdón de los que vivimos en esta época con relación a los descendientes de los que vivieron en aquella época que se les usurparon lo que no eran de ellos. Sabe que la fuente es lo más claro. La fuente es lo más importante. Seguramente, desde hoy en adelante, usted va a tener una opinión clara. Las tierras tienen dueño y nosotros no tenemos derecho a hacer una opinión personal si no vamos a la fuente. Dios lo bendiga. Ore por Israel, ore por los palestinos, que haya paz, porque lo que sí estamos de acuerdo es que las guerras no solucionan nada. Las provocaciones militares provocan reacciones militares. Significa que la violencia lo único que hace es generar más violencia. Pero bueno, nosotros creemos que Dios sí es el que tiene derecho a decir de quiénes son esas tierras, inclusive las tierras que están en nuestro país y las tierras de los otros países. Usted dirá, San Martín conquistó el sur, Bolívar conquistó la parte más norte del sur, y ellos son los libertadores. Sabe que nosotros tenemos un libertador que se llama Jesús y nos liberó de toda obra de mal para los que creemos en Él. Y para los que creemos en Dios también sabemos que la Biblia es la fuente de toda verdad, de toda razón y de toda justicia. En todos los temas. Gracias por su tiempo, por su atención. Una vez más, yo voy a elevar una oración, como lo hemos hecho con mi esposa tantas veces. Y lo podemos hacer juntos, pidiéndole al mismo Dios que usted tiene. Señor, te pedimos por Israel, te pedimos por Palestina, te pedimos por los hombres y por las mujeres, para que cese la violencia y haya paz en ese lugar. Que se acaben los enfrentamientos populares de un lado y del otro en las calles, la violencia a través de las armas cesen y puedan llegar a un entendimiento y a una razón. Gracias Dios, porque en la Biblia tenemos una fuente que determina una verdad indudable. Y también, Señor, creemos que la violencia no genera paz, sino más violencia. Oramos por los niños, por los ancianos, por los hombres, por las mujeres que están viviendo en esas tierras, las tierras del Medio Oriente. Oramos para que se acabe la maldad, el odio. Sabemos, Dios, que hay cosas que se tienen que cumplir, que son las profecías. Pero a pesar de que las profecías mencionan que estas circunstancias irían a suceder, lo que está sucediendo, aún así pedimos por esas almas y por esas personas, para que puedan vivir en paz y reposadamente. Pedimos por la paz de Jerusalén y de Israel, y también pedimos la paz por los países vecinos que están en derredor. Te lo pedimos, Padre Santo,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Un placer. Dios lo bendiga. Sepa que no estamos ni de un lado ni del otro, sino hemos mencionado una fuente, que justamente es la fuente de toda razón y de toda justicia, la misma Biblia. Un placer.